Yo comienzo la grabación otra vez. Bueno, ahora vamos a dar espacio a la presentación de Daniel Osorio de la Universidad del Valle, titulada Límites y alcances de la noción de libertad a través de la reconstrucción normativa en Axel Honneth. Daniel, tienes la palabra, adelante. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan Sí, bien? sí, te escucho. Ok. Bueno, ustedes me disculparán, voy a presentar, pero yo no tengo mucha experiencia con Zoom, así que si me enredo un poquito, no me culpen. Por favor, me pueden confirmar si se ve el texto. Sí, sí se ve el texto. Bueno, realmente es como bastante temprano, ¿no? Yo venía a presentar como a si no estoy mal, era como a las 12, me tocaba a mí. No, a las 11:30. Ah, sí. Ah, bueno, menos mal. Entonces, Menos mal que llegaste antes. sí, no, yo creí que me tocaba a las 12. Ah, bueno. Sí, yo traigo un texto sobre la reconstrucción normativa, fragmentadas en acciones. El texto inicial, digamos, según las recomendaciones, pues también de la revista, yo he decidido como de limitar un poco más el texto, pero de todos modos, en este texto, pues se puede encontrar de forma bastante de el texto inicial, que se llama Límites y alcances de la noción de libertad a través de la reconstrucción normativa de Natsehon. Sigue siendo, eh, en todo caso, un direccionamiento al mismo tema, solo que pues quise precisar un poco más tal vez para no pasarme en tiempo y para que no se haga tan extenso. De todos modos, a mí me interesa es que pues si tienen preguntas no duden en hacerlas por muy mínima que sea, porque pues eso inclusive a mí me ayuda bastante a seguir desarrollando el tema y bueno, este como tal ya pasó de ser un poco un ensayo germinal y viene siendo ya un ensayo más conformado. Sin embargo, pues yo he ido trabajando la autora, Sel Honnet, un poco pues como individualmente, digamos, no siguiéndolo, es un autor que he desarrollado para, muy aparte de mis cursos, de mi estudio, entonces cualquier acote que me puedan hacer es bienvenido y es para mí gratificante. Bueno, yo centro mi estudio en un libro, en este caso específico de Axel Honneth, que se llama El derecho de la libertad, esbozo de una etnicidad democrática. Pues Axel Honneth es un filósofo y un sociólogo alemán ya pues bastante conocido, es heredero de la escuela de Frankfurt, es considerado de la tercera generación de la teoría crítica. Mm, es, es enorme en lo que respecta a su, digamos, al compendio de teoría que tiene y además es un pensador que estructura su teoría de manera holística, que desde hace un tiempo, de más o menos en 1997, él viene sacando obra tras obra pensada una tras de otra y una complementaria con la otra. Entonces, es una labor como bastante larga poder como ir leyendo la obra de él y ir conectando, digamos, una obra con otras. En este caso yo me centro pues en específico en el derecho de la libertad. Y en el derecho de la libertad me voy a centrar en este libro específicamente en dos conceptos que él trae. Primero es la reconstrucción normativa y segundo son eh, la caracterización que le hace de las libertades y esto yo lo llamo libertades fragmentadas. Ya van a ver en un momento por qué le llamo así. De todos modos, pues es también un nombre que él en cierto momento les da. Pero esta libertad fragmentada es decir de una vez que corresponden a las caracterizaciones como más tradicionales de libertad, como la libertad negativa, la libertad, pues, ¿cómo se dice? Liberal, la libertad eh, más comunitaria. Bueno, hay distintas caracterizaciones de la libertad que en cierto sentido son lo que Hornet también trae en su obra, solo que
la diferencia específica que uno tiene que hacer es el enfoque que este autor le da, digamos, cuando habla de este tipo de libertades y hacia dónde las direcciona para con su apartado pues teórico. Entonces comienzo a leer. En el libro El derecho de la libertad esbozo una etnicidad democrática, el filósofo y sociólogo alemán Axel Honneth tiene como propósito definir una teoría de la justicia como análisis de la sociedad. Esta teoría sitúa el contexto histórico y actual para vislumbrar, a partir de ahí, un enfoque de la justicia a través de la caracterización de distintas formas de libertad. La actividad propia de hacer un seguimiento tanto de las circunstancias sociohistóricas, así como de consideraciones racionales, como lo son los distintos conceptos, los elementos teóricos y postulados de diversos autores, adquiere para el autor el nombre de reconstrucción normativa. Cuando la reconstrucción normativa expone los rasgos y atributos esenciales de las realidades histórico-sociales, puede entenderse además como una labor crítico-constructiva. Brevemente, entonces, Honneth involucra y construye elementos teóricos partiendo de distintos pensadores y con ello quiere sustentar una visión más extensa, crítica y renovada de una teoría de la justicia como análisis de la sociedad a partir de la caracterización racional de esferas o dimensiones de libertad. Digamos que puesta en una oración, eso es más o menos lo que yo traigo aquí. Este presupuesto supone que los valores más generales de nuestra sociedad actuales son el resultado menor o mayormente depurado del desarrollo de múltiples formas de libertad institucionalizadas a lo largo de la historia. Abro cita, en este caso de Honneth. Por lo tanto, dice Honneth, cada esfera constitutiva de nuestra sociedad encarna, esto afirma la premisa de partida de mi estudio, un determinado aspecto de nuestra experiencia individual. La única idea de justicia moderna se fragmenta, y ahí viene un poco la idea de libertades fragmentadas. En este caso comienza hablando de justicia. La única idea de justicia moderna se fragmenta, entonces, en tantos puntos de vista como esferas institucionalizadas de una promesa de libertad de efecto legitimador haya en nuestras sociedades contemporáneas, puesto que en cada uno de estos sistemas de acción comportarse de manera justa frente a otros significa algo distinto porque para la realización de la libertad prometida son necesarias, en cada caso, condiciones sociales específicas y contemplaciones mutuas. Bueno. Debido a este aspecto propio de la fragmentación de las libertades individuales, designa tres esferas o dimensiones de la libertad diferentes, eventuales a lo largo de la historia. Este estudio se centrará en explicar y argumentar la manera y el porqué de la reconstrucción normativa como método de investigación. Seguidamente abordará la caracterización de las libertades fragmentadas e intentará derivar el camino por el cual el autor las designa como consecuentes hacia el resultado de los valores más generales de nuestra sociedad actual. Teoría de la justicia o teoría de justicia como análisis de la sociedad. Entonces, bueno. Definir propiamente la justicia en nuestro tiempo es algo arduo, complejo y extenso. Todo esto, en parte, resulta evidente cuando hemos de notar que a pesar de las consideraciones y los grandes desarrollos en la larga data occidental acerca de la misma, aquella resulta parecernos hoy más problemática, más infinible, más inexistente y en algunos casos hasta convenimos en si acaso aquello acerca de su indeterminación lo es lo mejor para el desarrollo propio de la cultura. Esto último puede verse. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me Sí, escuchan? sí, sí, sí se escucha. Se cortó por un momento, me parece. Esto último puede verse, si se quiere, en las consideraciones del considerado padre del derecho moderno Hans Kelsen, cuando menciona que la justicia constituye una de esas preguntas respecto a las cuales resulta válido ese resignado saber que no puede hallarse una respuesta definitiva y que la justicia es, en primer lugar, una característica posible, mas no necesaria del orden social.
La República de Platón y la Ética a Nicomaco de Aristóteles constituyen un primer marco explicativo valioso y en cierto sentido aún vigente para la comprensión de la justicia. Sin embargo, la idea de justicia propia de la antigüedad innegablemente está asociada a una condición ética, es decir, a un sistema jerárquico de valores y prácticas socialmente compartidas. Es por esto que Platón puede afirmar, por ejemplo, que la justicia consiste en que cada quien reciba lo que le corresponde por naturaleza, esto en la República. Y también es por lo que Aristóteles afirma consecuentemente que la justicia consiste en que cada quien reciba según el alcance de su mérito. Entonces, pues, si recordamos, Platón muy mediado por la idea del bien y por la idea o por precisamente definir lo justo para cada quien como a razón de sus condiciones iniciales. Incluso pues por ahí está la polémica de que pues si alguien nace lisiado o si alguien no nace apto para las labores propias de la República debe ser apartado o debe ser pues, entiéndase pues sacrificado. Y Aristóteles pues más aristocrático, dándole sobre todo valor a la virtud como como el valor rector de lo justo y como lo que media para las cosas que no son justas, ¿no? Esta concepción de los pensadores antiguos, basada principalmente en valores éticos, cambia radicalmente en la modernidad cuando se define como criterio central para definir lo justo en el principio de la libertad individual o de libertad individual. Con ello, incluso los valores pertenecientes a la propia modernidad se ven sumidos a los márgenes de la persona y la autonomía personal. Entonces, abro cita de Honet. Si bien desde hace más de 200 años todas las ideas del bien, y él está acá hablando específicamente de la época moderna, desde el deísmo, del orden natural hasta el expresivismo romántico, han contribuido con nuevos relieves a las experiencias del yo y de sus relaciones. Allí donde deberían haber tenido gran peso social, donde pudieron abandonar el estrecho círculo de las vanguardias estéticas o filosóficas y dar rienda suelta al espacio imaginativo del mundo de la vida, cayeron rápidamente en la corriente del pensamiento de la autonomía, al que finalmente solo aportaron nuevas capas de profundidad. Como resultado de la legitimidad del orden social subsumido a principios puramente autónomos de la misma, se originó una de las grandes limitaciones filosóficas políticas de nuestro tiempo, que consiste en la desarticulación que tiene el ámbito de la filosofía política, del análisis de la sociedad y con ello de los problemas más propios de la cotidianidad. Esto no quiere decir que la concepción de justicia moderna no llegara a la formulación de reglas que permitieran medir la legitimidad o a la formulación, ahí hago la intromisión yo, a la formulación de conceptos que también permiten entender la realidad moral del orden social, del orden de la sociedad, pero sí conllevó a que en la actualidad estos principios ahora institucionalizados se establezcan aislados de la eticidad de las prácticas y sean aplicados prescriptivamente o de manera normativa a la realidad social. Los principios normativos, según los que se miden la legitimidad moral del orden social, no podían desarrollarse a partir de la estructura social existente, de las costumbres y valores vigentes, sino que debían hacerlo de manera independiente a ella, autónomamente, y nada esencial ha cambiado en esta situación hasta el presente. Benjamin Constant afirmará esto brevemente de la siguiente manera. La finalidad de los modelos es la seguridad de los goces privados, y ellos llaman libertad a las garantías acordadas a estos goces por las instituciones. Ahora, bueno, es principalmente debido a esto que a Horner le parece sensato esbozar una teoría de la justicia a partir de los requisitos estructurales mismos de las sociedades actuales. Esta teoría así esbozada y su necesidad de dominación obtienen el nombre incipiente de justicia como análisis de la sociedad, y su fundamento sería principalmente en el logro de una teoría que no se mantenga en el ámbito de las normas abstractas de la moral, sino que se obtenga del análisis de las realidades
y de las instituciones sociales de la modernidad. Una reconstrucción normativa. Entro ya en uno de los conceptos principales. Según Honneth, una teoría de la justicia como análisis de la sociedad tiene como punto de partida el entendido de que los valores portables de la realidad social, perdón, según Honneth, una teoría de la justicia como análisis de la sociedad tiene como punto de partida el entendido de que los valores portables de las realidades sociales no solo han de poder establecerse desde arriba, como valores últimos normativos, sino que estos pueden llegar a surgir y ser concebibles como desarrollos sociales provenientes también desde abajo, producto de objetivos educativos, pugnas y luchas que poco a poco pueden ser objeto de institucionalización y servir de guía a la vida del individuo dentro de la sociedad. De esta manera, en una sociedad diversificada naturalmente existe coerción a la integración normativa que bien puede disolverse por motivo de la alta presión social de los valores éticos generalizados o porque en general los valores institucionalizados pueden y suelen extenderse para contener también los ideales de las culturas minoritarias. Sin embargo, lo que está siempre presente como algo inevitable es el hecho de que en las instituciones, en las prácticas y en las rutinas sociales cobra forma y se ven reflejados inevitablemente todos los miembros que constituyen los objetivos de su propio contexto para con la cooperación. En este mismo orden de ideas, ha de entenderse que según el caso de emerger un valor a razón de lucha o pugna social, este tomará fuerza según tenga la relación con la perspectiva estructural social y su sentido cultural. La pertenencia para la realidad social depende de la amplitud en términos de lo adecuado que este valor pueda proveer socialmente. Pones define aquí un primer aspecto de lo que denomina reconstrucción normativa. Debe entenderse entonces como un procedimiento que intenta implementar las interacciones de las realidades sociales en una teoría de la justicia, a través de la teoría de la sociedad. Para ello toma directamente los valores justificados inmanentemente como guía de la elaboración y la clasificación del material empírico. Seguidamente, un segundo aspecto de la reconstrucción normativa toma lugar en lo que a su carácter metódico, que consiste en una actividad propia de hacer un seguimiento tanto de las circunstancias sociohistóricas, así como de consideraciones racionales. Dos puntos, como lo son los distintos conceptos, elementos teóricos, postulados de diversos autores. Cuando la reconstrucción normativa expone los rasgos y atributos esenciales de las realidades histórico-sociales, histórico-social, al hacerlo puede acotar al hacerlo puede acotar a entenderse proyecto reflexivo como pugna y como lucha, es decir, como labor crítica constructiva. Ahí me erré un poco, pero es porque me comí una letra, me disculparán un poquito. Abro cita. Para no correr el riesgo de volver a aplicar a la realidad los principios de la justicia obtenidos de forma inmanente, no debe presuponer la realidad social misma como un objeto ya analizado en grado suficiente. Antes bien, deberían extraerse primero de manera inmediatamente sus rasgos y atributos esenciales, y debería mostrarse durante el análisis qué esferas sociales brindan contribución al aseguramiento y a la realización de los valores ya institucionalizados socialmente. Bueno, libertades fragmentadas. Bajo este criterio, uno de los elementos conceptuales abordados por el autor bajo el ejercicio de la reconstrucción normativa es el concepto de etnicidad de Hegel. Entonces, Honneth usa la reconstrucción normativa a Hegel y, digamos, de alguna manera toma este concepto con el cual Honneth desarrolla una serie de esferas que caracterizan particularmente distintos grados de libertad según las estructuras sociales. Posteriormente, el autor se permite determinar las teorías tradicionales de la libertad de una manera más amplia y concisa bajo el esquema hegeliano de etnicidad. Analiza distintos elementos teóricos de diferentes pensadores que tratan específicamente sobre la libertad y dilucida distintos momentos históricos de la misma. Distingue también
distintas dimensiones en ella y provee, por así decirlo, un diagnóstico conceptual. Según Hornet, no es la comunidad ni el orden natural, sino la libertad individual la que ha constituido la piedra normativa fundamental de todas las ideas de justicia. Y en la modernidad esto se debe principalmente a que el valor del sujeto humano reside en la capacidad para la autodeterminación, lo que significa que su legitimidad ante la sociedad depende únicamente de que pueda presentarse como alguien capaz de realizarse bajo ciertas tareas y en distintas condiciones adecuadamente. Con ello, la posibilidad de alcanzar fines propios dentro de la sociedad no parecería necesitar del reconocimiento de otros ni de cumplimiento de objetivos en conjunto o en comunidad. Libertad negativa. La libertad negativa es tanto histórica como elementalmente la primera de las libertades individuales tratadas por Honet. Entonces, Honet define la libertad individual como la piedra angular o el punto de partida desde el cual digamos, emergen estos otros tipos de libertades. Entre ellas la libertad negativa. Son 3 tipos de libertades. Pero el punto de partida siempre va a ser un tipo de libertad negativa. Digamos, si recuerdan a Hobbes, van a tener un poco la referencia de en qué tipo de libertad está pensando Hobbes o cuál es la base de Hobbes para hablar desde allí de cómo se fueron caracterizando entonces distintos tipos de libertades, pero en nuestro tiempo, pero todas sobre la base de una libertad individual. Pues. La libertad negativa es tanto histórica como elementalmente la primera de las libertades individuales tratadas por Hobbes. Por definición, la libertad negativa se ve reflejada en la ausencia de oposición o falta de impedimentos externos. En este sentido, un hombre libre es quien, en aquellas cosas que es capaz por su fuerza y por su ingenio, no está obstaculizado para hacer lo que desea. Cabe aclarar que los factores internos y también las discapacidades físicas, como el miedo o las carencias corpóreas, en este caso representan obstáculos que no pueden considerarse restricciones a la libertad, sino particularidades individuales. Por la condición innata que acaece a ciertos individuos, no hay posibilidad de definir y visualizar algún sentido propiamente restrictivo de aquellas particularidades, como si ellas fueran obstáculos o acciones libres. Hobbes caracteriza este tipo de libertad como una libertad natural del hombre. El ejercicio es el resultado de la búsqueda de sí mismo y sus posibilidades. Isaías Berlin define también esta libertad de la siguiente manera. Abro cita. Normalmente se dice que yo soy libre en la medida en que ningún hombre ni ningún grupo de hombres interfieren en mi actividad. En este sentido, la libertad política es simplemente el ámbito en el que un hombre puede actuar sin ser obstaculizado por otros. Yo no soy libre en la medida en que otros me impiden hacer lo que yo podría hacer si no me lo impidieran. Y si, a consecuencia de lo que me hagan otros hombres, este ámbito de mi actividad se contrae hasta un cierto límite mínimo, puede decirse que estoy coaccionado o quizás oprimido. Sin embargo, el término coacción no se aplica a toda forma de incapacidad. Si yo digo que no puedo saltar más de 10 metros, o que no puedo leer porque estoy ciego, o que no puedo entender las páginas más oscuras de Hegel, sería una excentricidad decir que en estos sentidos estoy oprimido o coaccionado. La coacción implica la intervención deliberada de otros seres humanos dentro del ámbito en que yo podría actuar si no me intervinieran. Solo se carece de libertad política si algunos seres humanos le impiden a uno conseguir un fin. Cierro cita. Sin embargo, la búsqueda del cumplimiento de los propios deseos conlleva a encontrar un límite. El hecho de que los hombres en su existencia individual estén librados a sí mismos y que sean inconmensurables en la búsqueda de sus intereses los unos y los otros, no permite otro criterio para la compatibilidad con el mundo exterior, sino uno que limite el margen de ejercicio de libertad. A través de una racionalización que permite la búsqueda de intereses socialmente, que esto es el contrato. La coerción de fuerzas propia de la convivencia social en el Estado intensifica el margen restrictivo y obliga a un acoplamiento racional interno del hombre. Como lo expresa Constant,
La finalidad de los modernos es la seguridad de los goces privados, y ellos llaman libertades a las garantías acordadas a esos goces por las instituciones. Nuevamente, Benjamin Constant, por su parte, perdón, bueno, está bien, me había enredado. Por su parte, Honneth expresa este razonamiento de la siguiente manera. La libertad negativa es un elemento original e imprescindible del modo en que la modernidad se concibe moralmente a sí misma. En ella se manifiesta que el individuo debe gozar del derecho de actuar a sus anchas, sin una restricción externa y sin depender de la coerción de examinar sus motivos, en tanto no vulnere el mismo derecho de los conciudadanos. Hasta ahí llega entonces la libertad negativa. La libertad reflexiva a continuación. En ningún momento de libertad negativa, el individuo debe establecer por sí mismo los propósitos que quiere realizar en el mundo. En todos los casos siempre se ve restringido por la limitante que representa su otro igual o la sociedad en general. Sin embargo, una vez logra determinar consciente y suficientemente los límites que le interponen los obstáculos externos y también, al ver que aquellos le son habituales, logra distinguir mediante la reflexión intenciones o determinaciones personales que pueden superar dichos obstáculos externos. Entonces surge un tipo de libertad propia de la reflexión, que consiste en la toma y el ejercicio libre de decisiones a partir de una voluntad propia, una determinación autoindividual. En este caso, Honneth define la libertad reflexiva como orientación interna, es decir, una libertad que es capaz de gestar en el individuo capacidades propias para su autonomía. Dice, abro cita, en contraste, la idea de libertad reflexiva comienza realmente solo con la autorrelación del sujeto. Según aquella, es libre aquel individuo que logra relacionarse consigo mismo de forma tal que solo se deja guiar en su actuar por sus intenciones propias. Entonces yo aquí hago una intromisión. Digamos que para diferenciar la libertad negativa de este tipo de libertad reflexiva, uno puede pensar las diferencias que hay entre el tipo de libertad que plantea Hobbes y el tipo de libertad que plantea Kant, cuando habla acerca del sapere aude, de atrévete a pensar por ti mismo, y cómo ese atreverse a pensar por sí mismo es una autorrelación del individuo con él mismo, es una interpelación y es un tipo de, digamos, converge en un tipo de libertad que inevitablemente permite superar los problemas o los obstáculos que plantea la libertad negativa. Bueno, de eso se... Bueno, permite superarlos porque en este atreverse a pensar por sí mismo y en esa libertad que es propia de la reflexión, de la reflexividad, bueno, eh, el individuo es capaz de incluso organizarse con los demás para superar sus propias limitaciones eh, que cada uno tiene individualmente en su margen de, o en su margen de libertad negativa. Bueno, la libertad reflexiva conlleva que el individuo se cuestione acerca de las limitaciones externas que guían su actuar. Junto con ello, el individuo define y emprende la búsqueda de unos principios que hayan de brindarle una mayor libertad. El ejercicio propio del cuestionamiento y reflexión da unos presupuestos que permiten ampliar la posibilidad de nuevos estadios de libertad. La sola intuición de su plausibilidad a través del cuestionamiento propio es entonces un guiarse ya por intenciones propias. Y ahí que el cuestionarse sea en sí mismo ya la posibilidad del cumplimiento individual, así como su extrapolación a la generalidad de las personas. En ello consiste el ejercicio propio de la libertad reflexiva al que Honneth refiere cuando dice respecto a Kant su definición de un respeto universal y unas finalidades en sí mismas, que, abro comillas, en una última aplicación de su argumento, Kant afirma finalmente que en tal principio de regularidad o generalidad se expresa simultáneamente de respeto universal, tan pronto como me pregunto si las máximas de acción guías por sí mismas podrían ser aprobadas por todos mis consujetos, la respeto por eso en su razonabilidad y las trato como finalidades en sí mismas. Puesto que el individuo puede alcanzar autonomía y autolegislación solo al encontrarse en comunidad
en la que necesariamente ha aprendido normas básicas para su conducta y las ha constituido simultáneamente en cooperación con todos los demás, lo suficientemente como para cuestionarse a sí mismo, la libertad reflexiva se adhiere inevitablemente a una actitud introspectiva. Los lineamientos de una libertad reflexiva se encuentran inevitablemente ligados a las estructuras socioculturales de la vida. La cultura es entonces un punto de partida y también un fundamento para su desarrollo. Libertad social. La libertad social parte en principio del análisis de los significados de libertad tratados anteriormente. La propuesta jonetiana presupone el logro de la libertad reflexiva del individuo a manera de antesala para la libertad social. En la medida en que existe un acto de autolegislación y una determinación intersubjetiva de los propios deseos del individuo, desarrolla intenciones que no obedecen a ningún agente u obstáculo externo. Sin embargo, esto no quiere decir que con ello, de facto, se contemple la objetivación o el cumplimiento de dichos cuestionamientos en la comunidad o realidad social. En este caso, el hombre, un sujeto aislado, a pesar de su noción reflexiva, queda incomunicado con el mundo externo de las entidades e instituciones sociales. Por más que logre, a través de la autolegislación, los objetivos establecidos por sí mismo, la realización de los mismos sigue siendo imperceptible en la realidad objetiva. La libertad social se basa en instituciones sociales según lo cual unos sujetos se relacionan con otros de una manera que pueden concebir a su contraparte como otro de sí mismo en una realidad objetiva y así logra a través del otro la realización de sí mismo. A este respecto, Hone nos dice, abro comillas, de este modo habrá que entender la idea de libertad social como el resultado de un esfuerzo teórico por ampliar el criterio que sirve de fundamento al pensamiento de la libertad reflexiva a la esfera que tradicionalmente se le opone al sujeto como realidad externa. La libertad puramente subjetiva deja de constituirse como tal en el momento en el que el sujeto se encuentra con otro individuo cuyos objetivos se comportan de manera complementaria a los propios. Esto lo lleva a poner en práctica un reconocimiento mutuo. Así, la experiencia recíproca de verse confirmado en los deseos y metas del otro representa una condición de realización de los propios deseos y de las propias metas. En el ámbito del cumplimiento y de los propósitos contamos con suficientes criterios e indicadores cotidianos que nos aportan indicios para diferenciar entre sentirse libre y el sentirse no libre. En el caso de la libertad social, el hombre no debe sentirse determinado siempre que pueda considerar al otro como otro con el cual se tiene el sentimiento de sí mismo. Según Honneth, esto significa un sentimiento de estar consigo mismo en el otro. Abro comillas. En la fórmula de estar consigo mismo en el otro hay también una referencia a instituciones sociales en cuanto solo prácticas armonizadas entre permanentes ofrece la garantía de que los sujetos participantes puedan reconocerse mutuamente como otros de sí mismos, y solo una forma tal de reconocimiento es la que posibilita al individuo poner en práctica y realizar las metas obtenidas mediante la reflexión. Cierro comillas. A través de la interacción y la socialización se hace evidente que el grado de libertad individual depende de lo receptivas que sean las esferas de acción circundantes respecto a los objetivos e intenciones propias. Cuando más firme sea la imprecisión de que los propósitos son apoyados, incluso asumidos por aquellos con quienes se tiene una interacción frecuente, más propenso será la percepción del entorno como el espacio de expansión de la propia personalidad. La interacción entre persona y su entorno intersubjetivo representa el patrón de toda libertad individual. El hecho de que los otros no se opongan a las aspiraciones propias, sino que las hagan posible y las promuevan, constituyen un contexto social de la acción libre. Digamos, hasta ahí llega mi texto y pues ahí llegaría también mi presentación. Daniel, muchísimas gracias por la presentación. Abrimos entonces el espacio de preguntas y comentarios, por si alguna de las personas asistentes quisiera comentar algo. Mientras tanto, bueno, le doy la palabra a Owen.
O cuando quieras puedes activar el micrófono. Ya tienes el permiso, pues. Sí, ¿qué tal? Gracias. Buen día, Daniel. Nada más para preguntar, desde el desconocimiento por el interés que muestro en Honet, si es posible a lo largo de algunos de sus textos identificar la presencia de Spinoza en el ámbito de su reflexión respecto a la libertad, porque me parece, ahorita que lo estabas exponiendo, me parece que haya mucho en ese ámbito de la libertad reflexiva, de la cual alude y creo que parte en buena consideración su reflexión. Lo menciono por el siguiente, porque Spinoza en la ética muestra dos cosas: que somos libres solamente cuando comprendemos por qué apetecemos lo que apetecemos y por qué actuamos como actuamos. Y eso precisamente, por este digo, me invita a mí a pensar en este marco de la reflexividad, de esa libertad reflexiva de la cual muy perfectamente aludes tú en relación con Honet. Y al mismo tiempo, digamos, para concluir con esta pregunta es, en el ámbito de la libertad social, ¿qué tanto, digamos, surge también de ahí el ámbito del problema, del conflicto, ¿no? Que es uno de los grandes temas que siempre pues, se tiene presente en la reflexión filosófica, el conflicto, ¿no? Que surge precisamente de los otros, porque, y al mismo tiempo redondo con la idea de Spinoza anteriormente expuesta, porque Spinoza también en la ética reconoce que como todos somos una especie de entes que nos encontramos, todos tenemos apetitos, deseos, y a veces nos estorbamos, y que la imposición precisamente de una idea de ciertos individuos frente a los otros es lo que genera el conflicto. Creo que, si no mal recuerdo, es el libro tercero de la ética, donde habla acerca del conflicto. Entonces, solamente quería saber ese ámbito, si hay una relación con Spinoza, digamos, y digamos cómo entiende, y la última pregunta es cómo entiende o cuál es el diagnóstico que presenta Honet de por qué se perdió la libertad en el ámbito clásico, más bien la libertad, perdón, la justicia en el ámbito clásico, y pasa a entenderse bajo otra perspectiva. No sé si habría una respuesta a esta interrogante. Muchas gracias. Gracias a ti, Obed, por las preguntas. Un momentico, yo termino de apuntar aquí. Clásico. Bueno, decirte que voy así como tomándolas, así como me las pusiste. Entonces, sobre Spinoza y precisamente sobre la libertad reflexiva. Honneth es un pensador que tiene dos puntos clave, y es que, bueno, esos puntos son los siguientes. Primero, él tiene un problema muy grande porque él dice que él va a hacer una teoría de la justicia como análisis de la sociedad, y critica, digamos que ese es un problema que viene con la teoría crítica, con la escuela de la teoría crítica, que es el déficit sociológico. Y es que este problema es el siguiente: que yo voy a sacar una teoría acerca de la sociedad, pero pero por lo mismo de sacar postulados, por lo mismo de sacar teoría, valga la redundancia, yo omito o yo no puedo alcanzar con la teorética propia la realidad social, los problemas más propios de la cotidianidad. No sé, un problema como la gotera en una casa, la riña entre dos primos, entre dos hermanos. Digamos, hay cosas que por mucho que un teórico, un académico erudito quiera alcanzar, no puede alcanzar, porque en sí mismo el ámbito propio intelectual bueno, y el ámbito propio de la teoría eh, lo, lo, lo restringe, digamos. Entonces él dice que quiere alcanzar esa justicia como análisis de la sociedad, y el solo hecho de decirlo es ya una contradicción. Y esto pasa entonces también él va a decir que este problema lo tienen distintos pensadores. El más conocido es pues Kant, en la metafísica de las costumbres, por su idea de la buena voluntad, ¿no? No sé si has visto esa problemática o ese dilema, digamos, filosófico. Pero en específico con Spinoza, yo lo que he visto, Hone no trata muy directamente a Spinoza, pero él sí lo encasilla en ese lugar, por lo menos en los apartados en donde sí ha llegado a mencionarlo, porque sí lo menciona
Eso no quiere decir que, o sea, que no lo trate no quiere decir que no lo mencione. Y él lo encasilla en un autor de un tipo de libertad reflexiva, como vos bien lo mencionás. Y es un autor de un tipo de libertad reflexiva porque él es, o digamos, porque él representa un tipo de pensamiento que al reflexionar sobre sí mismo constituye unos márgenes, digamos, que van más allá de los de los simples obstáculos que te imponen el entorno y que son entonces obstáculos de un tipo de libertad negativa. Entonces, como él puede hacer eso, él llega a un tipo de libertad reflexiva y como él lo hace él lo hace obra, aunque pues él fue excomulgado y pues todo esto, y fue maldito y maldito a tu papá, bueno, maldieron a todo, pobre Espinosa, pero como él fue capaz de transmitirlo, mal que bien lo transmitió y como nosotros lo hemos leído, él, ese tipo de pensamiento que él trae, efectivamente existe como un tipo de libertad vigente que es reflexiva, que nos permite a nosotros, en la medida en que lo leemos y en la medida en que con sus textos nos lleva a un tipo de reflexión y a unos ámbitos que no podríamos llegar de otra manera, a unas meditaciones que son difíciles de alcanzar si no tuviéramos, digamos, el acabado intelectual que él presenta. Como ese texto nos hace y como ese compendio y ese pensamiento nos hace llegar hasta esos ámbitos que son difíciles y que no podríamos llegar de otra manera, él representa ese tipo de libertad, que es un tipo de libertad que compartimos un cierto grupo de personas y hasta una institución, como pueden ser las dependencias de filosofía a lo largo digamos, del mundo, digamos. Pero el límite, y lo que va a decir Jonet, está en que el límite de por qué no es una libertad en términos de lo social se encuentra en que lo que ha logrado es transmitir su obra y su obra nunca va a llegar, por lo menos, al, al lugar en donde hay una choza de madera y el niño está aguantando hambre, digamos. No es o sea, su forma de transmitirse es de manera reflexiva y la forma reflexiva de ser en cada uno es algo que cada quien logra dependiendo de sus privilegios. Es decir, no es algo que todo el mundo logra. No todo el mundo puede llegar a pensar a Spinoza, por ejemplo. Y no lo puede llegar a pensar porque no tiene las condiciones para hacerlo. Entonces, por eso, los límites que tiene Spinoza, digamos, hacen que Hone no lo caracterice más allá de eso. Pero entonces ahí uno va viendo hacia dónde va él con esto de la libertad social. Entonces, para seguir con la segunda pregunta, de pronto yo intento responderte la medida en que puedo, pero claro, ahí quedan muchos huecos. Pues yo te doy como mi opinión, mejor dicho. Y ahí te voy respondiendo. Entonces, con tu segunda pregunta, me preguntabas acerca de la libertad social y de cómo se articula pues este asunto a propósito de los conflictos. Honneth tiene muchas obras, entre ellas una de las más conocidas se llama La lucha por el reconocimiento. Y él habla ahí precisamente digamos, la categoría crucial es el reconocimiento y la lucha. Y él habla ahí precisamente de movimientos sociales, digamos, de todos estos tipos de formas de, de me va la palabra ahora mismo, llamémoslo de política nueva o de formas de hacer política nuevas que han surgido y de cómo la categoría de lucha y la categoría de reconocimiento son categorías que permiten a las personas ampliar su espectro de libertad. Es decir, reconocer es volver a conocer y precisamente a lo que invita las situaciones de clasismo, las situaciones de racismo, las situaciones de violencia de género, a lo que invita es a volver a reconocer y a reconocer y a reconocer y a formarse nuevamente y a seguirse formando, porque en la medida en que uno se forma, uno va ampliando su espectro y va también, digamos, como cambiando su forma de relacionarse en el mundo. Entonces, la libertad social y los conflictos, digamos que ahí está, o ahí yo te hago como la relación. Esa es la posición que tiene o que tendría la libertad social que propone Horner en torno a los conflictos. No los niega. De hecho, necesita reconocer que hay conflictos para poder decir que a través del reconocimiento cada vez más se van
intentando solventar más esos conflictos. Como los garantes que él da, o como sí, como las garantías que él da las referencias que él toma para eso, parten de decir cómo a través del tiempo se ha ido construyendo una historia, por ejemplo, de la lucha de las mujeres, y cómo cada vez más la historia se va. Eso no quiere decir que la historia sea armoniosa, incluso hay conflictos entre distintos tipos de feminismo y todo eso, pero lo que sí no se puede negar es que cada vez más hay un contenido más amplio, un conglomerado, y en la medida en que hay un contenido, un conglomerado más amplio, hay cada vez más posibilidades de armonía y hay cada vez más posibilidades de reconocimiento. Entonces, en la medida en que hay ese conglomerado, ahora sí le puede estar llegando la opinión al niño que no tiene, que vive en una choza de madera, el feminismo, le puede llegar esa opinión y él puede de pronto llegar a escuchar sobre feminismo más por el conglomerado, por el activismo, por el distinto, como todo ese ámbito que se va acumulando en torno a la dinámica, que porque él vaya a leerlo en un libro. Bueno, no sé, yo ahí te di también como mi opinión en torno a eso. Yo voy respondiendo así porque vos decís desde el desconocimiento, pero en realidad lo que uno desconoce es enorme. Yo también desconozco muchas cosas. Pero entonces sí, la libertad social y la relación con el conflicto es esa. Y lo último, que me preguntaste acerca del diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico que Axel Honneth da? Que ya con lo que te he dicho anteriormente te he dado respuesta un poco. El diagnóstico es que hay distintos ámbitos de libertad, esos ámbitos de libertad dependen y son vivenciales y dependen de las posibilidades que cada quien también tiene para acceder a los medios y a muchas cosas. No son solo posibilidades de acceder a medios materiales, sino que son posibilidades de acceder a medios intelectuales y también posibilidad de acceder a comunidad, a juntanza o a, digamos, sororidad. Digamos, hay un asunto que va más allá de lo académico, de lo intelectual, y que tiene que ver con el íntimo relacionamiento, o como se mencionaba en las últimas, digamos, frases del texto, palabras del texto, en ver al otro como si fuera parte de mí, o en ver al otro como si fuera yo mismo, aun cuando yo sé que el otro tiene particularidades, tiene unos objetivos diferentes. Entonces, ahí no es una cuestión de igualdad, porque en la libertad reflexiva o en la libertad del liberalismo hay una condición de que todos somos iguales, y eso también es excluyente. Más allá de eso es ir un poco más allá y en pensar al otro como parte de mí mismo, pero a entender que como yo tengo mis propias diferencias, cada quien la tiene. Bueno, ahí hay un dilema y como te digo, también hace parte de este dilema inicial que te comenté, de que Honneth quiere hacer una teoría de la justicia como análisis de la sociedad. Y lo último, así pequeñito, ya para terminar, este giro que hay entre la justicia, entre lo clásico, entre lo antiguo y lo moderno, que yo mencionaba a Aristóteles y a Platón, y la virtud y bueno, y la condición innata del bien, que es propia de Platón, de la naturaleza, y luego el giro hacia la libertad individual. La explicación, bueno, no, yo no me atrevo a dar una explicación así como certera, pero lo que yo sí te puedo decir es que lo que hay allí es un cambio de paradigma, y el cambio del paradigma es dejar, digamos, y yo siento que eso está atravesado por toda la filosofía medieval, dejar de lado las concepciones éticas o digamos, las entidades, las nociones, llamémoslo nociones éticas, como la idea del bien, como la idea de la virtud, como la idea de la justicia, como algo rector, como un camino a seguir, dejarla de lado. Y vos sabes que eso, por el medio de una depuración inmensa de esos conceptos, y ya con la modernidad se le da mucho peso digamos, a una cuestión del hombre natural. Pues yo dejaría hasta ahí porque pues como que siento que me estoy extendiendo mucho. Muchas gracias, Daniel, por la respuesta. Sí se está acabando el tiempo, pero todavía tienes como 4 minuticos si quieres cerrar la idea que ibas diciendo.
casi no igual. No, pues, si no hay más preguntas, decir que en general, Axel Honneth, pues, o en general en sí, el dilema de los asuntos de la libertad y el dilema de la justicia es algo que obviamente yo, siendo también lector de Axel Honneth, sé que él no resuelve. Y sé que incluso él mismo, y de pronto lo novedoso en él sería que él también dice que, o él quiere resolverlo, pero él también dice que él probablemente no lo vaya a resolver. Bueno, eso tampoco es tan novedoso. Pero el asunto es entonces esta forma de plantear la forma de no resolverlo. Él dice una teoría de justicia como análisis de la sociedad cuando es en sí una contradicción. Y también él dice reconstrucción normativa. Entonces, él dice reconstrucción normativa y uno piensa que, como mencioné al comienzo, él se va a ir a las realidades más concretas, a la pobreza, va a ir a mirar cosas, va a ir, tal como él lo está diciendo, pero luego vemos que en realidad él se devuelve a una mano de autores, a una mano de conceptos, y él dice, lo que pasa es que estos conceptos, como recopilación de la historia, son algo que inevitablemente eh, están en el ámbito de la libertad reflexiva como algo que nos es heredado. Y lo que yo quiero es pasarlos de ese ámbito de la libertad reflexiva al ámbito de la libertad social. ¿Cómo? Intentando buscar la manera en que el texto o el intelectual llegue a ese grado digamos, que se salga de ser teoría, que eso es diferente y difícil. ¿Y cómo? Pues no sé, también suena hasta raro, pero en fin. Bueno, yo ya está. Bueno, Daniel, muchas gracias. No sé si Beth quiera terminar, dijo algo por el chat, como no sé si quieres decir algo más como respecto, ya para cerrar la cuestión. Sí, justo eso, gracias, ¿eh? Pues es que precisamente ese es nuestro gran problema, ¿no? Yo creo que como gente que nos interesa la filosofía es demostrar la filosofía, saber que somos algo más que la mera mecanicidad de lo biológico. Entonces, por eso me resulta como pues, atractiva este tema, dado que es lo que siempre trae uno como en mente, ¿no? ¿Cómo demuestro la libertad? ¿Cómo sé que se hace palpable eso? Entonces yo creo que sí tenemos como antecedentes, hay formas, ¿no? Como esta lectura de entender la metafísica como algo muerto, pues por supuesto que no. Entonces Kant estaba ahí mismo puesto en el tema de la discusión, ¿no? O sea, Kant quiere demostrar el imperativo categórico que emana de las mismas condiciones de los individuos, pero sin circunscribirlo al ámbito religioso, sino que sea universal, es decir, para todos. Entonces me gusta, pues, porque esa recapitulación de la universalidad pues reclama y puede ser útil para pensar los diferentes particularismos y no es un obstáculo. Entonces todos los hombres, en tanto que somos racionales, todos, usted piensa, la pregunta es siempre, si usted piensa así, ok, entonces es un hombre racional, por lo tanto puede acompañar conmigo el proceso de reflexión. Todos lo podemos hacer, entonces no es un atributo de un círculo de expertos la capacidad de pensar y de reflexionar. Entonces, solamente eso, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, estás muy bien, muchas gracias a ti y a todos y al foro. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la presentación, gracias por las preguntas y por la conversación. Cerramos entonces ya con esto la jornada de la mañana. Pasamos a hacer un receso hasta las 2 de la tarde, donde la profesora Liliana Carolina Sánchez de la Universidad de Antioquia va a hacer la ponencia magistral titulada Hacer filosofía con fragmentos. Por si quieren asistir más tarde. Muchas gracias por la asistencia esta mañana y bueno, feliz resto de día para todos. Hasta luego. Vale.